Muy buenos días, queridos estudiantes. Una vez más con ustedes, su maestra Sonia Alegría Saravia, del área de Ciencia y Tecnología. Ya nos encontramos en la semana 22, el día 5. La fecha 4 de septiembre del 2020. La actividad que tenemos para hoy es: describimos cómo nuestro cuerpo detecta los estímulos. La competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía y biodiversidad, tierra y universo. Capacidades: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Nuestro propósito: describe cómo el cuerpo detecta los estímulos al elaborar un organizador visual. Ponte cómodo en tu ambiente de trabajo. ¿Ya te lavaste las manos? Pues hazlo. Empecemos. Exploremos. Nuestro cuerpo detecta los estímulos. Juan caminaba por el parque, vio a un malabarista en una bicicleta y se preguntó: ¿cómo el cuerpo coordina las acciones que realiza? ¿Qué órgano controla los movimientos voluntarios que ejecuta el ciclista? ¿Tienes una idea? Vamos, dímela. Así es, correcto, te felicito. Nuestro sistema nervioso. Vamos a seguir hablando de él. De cómo procesa la información que recibe día a día a través del uso de nuestros sentidos. Construyamos nuestros aprendizajes. Los impulsos nerviosos son procesos metabólicos vivientes o una sucesión de reacciones químicas que se propagan a través de una fibra nerviosa y que no son eléctricos. Por las mañanas, cuando el reloj de la alarma suena, las ondas sonoras estimulan un conjunto de neuronas localizadas en tu oído, que envían señales a tu cerebro, indicándole que es hora de levantarse. En esta y otras situaciones similares, las células nerviosas transmiten la información en forma de señales eléctricas y químicas. Cuando una neurona es estimulada, genera una señal eléctrica que viaja a través de ella. Señal puede ser transmitida hacia otra neurona mediante una señal química. Estudiaremos este proceso a continuación. Nuestro sentido del oído se estimula con el sonido, puede ser en este caso del despertador o muchos otros sonidos que tenemos en nuestro alrededor. Entonces esta información llega a nuestro cerebro a través de las neuronas y allí se procesa esta información. Transmisión del impulso nervioso a través de la neurona. Tenemos la despolarización. El potencial de reposo puede ser modificado debido a los estímulos captados por los receptores sensitivos, lo que produce una despolarización. Es el aumento de la permeabilidad para que el sodio, el cual ingresa a la célula cambiando su polaridad. Podemos observar en la imagen la zona de despolarización, cómo actúa al recibir un estímulo. Y este sodio aumenta su permeabilidad y cambia la polaridad. La repolarización. Luego se restablece la polaridad de la membrana. Se inactivan los canales de sodio y sale. El impulso se desplazará más rápido en axones. Luego, en cuyo diámetro este es mayor y presentan vainas de mielina.
Los axones más gruesos tienen mayor superficie de membrana y por lo tanto un mayor intercambio con el medio extracelular. En los axones con vaina de mielina, la despolarización ocurre solo en los nodos de Ranvier, como si el impulso nervioso fuera saltando de nodo en nodo. Entonces, observemos en la imagen la zona de repolarización. Y podemos observar que una parte de las neuronas son los axones, que es el cordón, que tiene forma cilíndrica. Este puede tener mielina o también no puede tener mielina. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, cuando hay mielina se presentan también los nodos de Ranvier y los impulsos saltan entre nodo y nodo. Transmisión del impulso nervioso entre neuronas. El impulso nervioso solo se propaga en un sentido. Cuando una neurona es estimulada, se originan cambios eléctricos que empiezan en las dendritas, pasan por el cuerpo neuronal y terminan en el axón. Existen dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. Entonces, nuestras neuronas transmiten los impulsos al realizar la sinapsis. En este momento, mientras tú prestas atención, tus neuronas están haciendo sinapsis. Tenemos la sinapsis química. Es la más común en nuestro sistema nervioso. En ella no hay contacto entre las neuronas, pues se encuentran separadas por el espacio sináptico. Es por ello que el impulso nervioso se transmite mediante la liberación de sustancias llamadas neurotransmisores. Las palabras claves de la sinapsis química están allí resaltadas con azul: espacio sináptico y los neurotransmisores. En la sinapsis eléctrica se producen un flujo directo de iones a través de canales ubicados en las uniones entre ambas neuronas, llamadas uniones de hendidura. El paso de los iones determina la transmisión del impulso nervioso. Esta fue la sinapsis eléctrica a través del flujo de iones. Allí podemos observar una imagen real de neuronas, ahí la parte gris, y pueden ver que se observan pequeñas vibraciones, ¿no? Entonces, actualmente la tecnología ha avanzado tanto que se puede tener ese tipo de imágenes. En el otro lado, sí, ya la imagen está hecha a computadora tipo 3D y podemos ver cómo están haciendo también sinapsis las neuronas. ¿Cómo nuestro cuerpo detecta estímulos? Es probable que pienses que hueles con tu nariz, escuchas con tus oídos y saboreas con tu lengua, pero en realidad eso no es del todo así. Los órganos de tus sentidos o sensoriales captan o detectan los estímulos y envían señales a tu cerebro, y este último es quien interpreta dichas señales. Entonces, nuestro cerebro es quien procesa la información que le dan nuestros sentidos. Por medio de los órganos de los sentidos, nuestro cerebro se relaciona con el resto del organismo y con el mundo que nos rodea. Una vez que el cerebro obtiene información de los órganos sensoriales, desencadena una respuesta que le permite a nuestro cuerpo adaptarse a los estímulos que está recibiendo. Por ejemplo, si sientes frío, se te puede poner la piel de gallina, o bien podrías tiritar. ¿Qué otros ejemplos se te vienen a la mente?
Así como en la imagen, ¿no? Estamos viendo que tenemos mucho frío y temblamos y tiritamos de frío. Los órganos de los sentidos presentan estructuras especializadas denominadas receptores sensoriales que captan los estímulos de nuestro medio interno y externo y los transforman en señales eléctricas que se transmiten a través de las vías aferentes hasta el sistema nervioso central. Por ejemplo, el cerebro. Cuando estas señales llegan al cerebro, se experimenta una sensación, es decir, se reconocen nuestros estímulos sensoriales y luego se procesan. Aquí tenemos nuestros 5 sentidos. El sentido del tacto, del gusto, del oído, del olfato y la vista. La mayoría de las veces el cerebro hace mucho más que producir sensaciones, pues integra la nueva información que recibe sobre la base de experiencias pasadas y la interpreta con un significado o entendimiento consciente de datos sensoriales. En este caso, el cerebro habrá originado una percepción de acuerdo al tipo de estímulo que captan. Se pueden distinguir 5 tipos diferentes de receptores sensoriales. Entonces, hablamos acá de los receptores sensoriales, que son los sentidos. Nuestro cerebro procesa ese estímulo y origina una percepción. ¿Entendido? En la imagen podemos ver cómo se relaciona nuestro cerebro con el equilibrio y coordinación, con el oído, con el habla, con la escritura, con el tacto, con la vista y con el gusto. Tenemos fotorreceptores, detectan los estímulos luminosos. Los quimiorreceptores se activan por sustancias químicas específicas, por la concentración de compuestos y por la presión parcial de gases en la sangre. Los mecanorreceptores responden a la deformación física ocasionada por estímulos como la presión, el tacto, el estiramiento, el movimiento y el sonido. Los termorreceptores captan variaciones de temperatura. Los nociceptores responden a distintos estímulos nocivos para el organismo, ya sean químicos, térmicos o mecánicos. Por ejemplo, sustancias químicas que son liberadas por tejidos dañados y variaciones extremas de temperatura. Algunas modalidades sensoriales, ahora en este cuadro 2 podemos identificar en los mamíferos. Nosotros estamos en ese grupo. Por ejemplo, dividimos en 3 grupos: modalidad sensorial, el estímulo y la localización. A ver, la presión sanguínea sistemática, su estímulo es estimulación mecánica, presión, se localiza en el arco aórtico, seno carotídeo, en el sistema circulatorio. Ahora, la glucosa, su estímulo, la glucosa plasmática, localización, el hipotálamo. El gusto, iones y moléculas disueltas en agua, localización en la lengua y la faringe. El olfato, estímulo, son moléculas disueltas en aire o agua, localización, mucosa olfatoria en la cavidad nasal. Modalidad, el tacto, estímulo, estimulación mecánica, presión, estiramiento, vibraciones y deslizamiento, localización, piel y mucosas. Modalidad, estiramiento muscular, estímulo, estimulación mecánica, localización, los músculos. El dolor, su estímulo, varios estímulos mecánicos, químicos y térmicos, se localiza en la piel y pared de órganos. El frío y el calor, su estímulo, la temperatura, se localiza en la piel y el hipotálamo. La audición,
su estímulo, estimulación mecánica como el sonido. Localización, células pilosas. La visión, tenemos la luz como los fotones. Localización, la retina del ojo. El cerebro, centro de nuestras actividades superiores. El cerebro es como una computadora que controla las funciones del organismo. Y el sistema nervioso es como una red que envía mensajes a las partes del cuerpo. Aunque no lo creas, tu cerebro posee alrededor de 100 billones de neuronas que en conjunto le permiten a este órgano ejecutar funciones de gran complejidad. En esa imagen ustedes observen el cerebro, las partes que tiene. Miren, cada corteza tiene la corteza cerebral, contiene la sustancia blanca, la sustancia gris, y cada una de esas cisuras tiene circunvoluciones cerebrales, y a su vez cada región que ven ahí se encuentra allí. Allí se procesa la información auditiva, la motora, la sensorial, la corteza audiovisual, la corteza visual, ¿no? Entonces, si fueran dañadas esas regiones, nosotros perderíamos esa capacidad de responder a ese tipo de estímulos. Aplico lo aprendido. Responde las siguientes preguntas. Organiza la información en un organizador gráfico que explique cómo el cuerpo humano coordina las acciones que realiza el sistema nervioso. Puedes resaltar las ideas principales y considerar estas preguntas para guiar tu lectura. Describe cómo está organizado el sistema nervioso humano. Describe qué son los reflejos. Explica cómo son las neuronas, células nerviosas altamente especializadas. Acá tenemos la rúbrica que vas a utilizar para autoevaluarte. Obviamente tienes que apuntar a llegar al logro destacado, pero si llegas al logro esperado también está muy bien. Casi estás a punto de lograr la meta que nos trazamos para tu mejora y aprendizaje. Explico con ejemplos y bases científicas cómo el cuerpo humano coordina las acciones que realiza el sistema nervioso y cómo son reguladas las funciones corporales para autorregular mis emociones. Otro criterio es comparo y elaboro con base científica medidas concretas sobre el cuidado del sistema nervioso y la regulación de la glucemia y demuestro cómo valoro el cuidado de la salud. Argumento con base científica sobre la relación del sistema nervioso y endocrino que permite la coordinación y regulación de las funciones en mi cuerpo para autorregular mis emociones y comunicarme mejor. Ahora tenemos la competencia gestiona tu aprendizaje de manera autónoma. Necesitas tú cumplir el siguiente criterio para el logro destacado. En mi diario reflexivo anoté mis primeras ideas, preguntas o reflexiones con respecto al reto encomendado. Organicé mis actividades y realicé el seguimiento de los pasos que hice para terminar. Bueno, en este caso dice mi infografía. De repente digo organizador visual, tú escogiste una infografía, un mapa mental, lo que fuera. Me mantuve atento y reflexivo a lo que generaba más dificultades a mi avance. Por eso pedí ayuda y mejoré mi respuesta con las recomendaciones que escuché y las nuevas ideas que me... Bueno, estudiantes, ha llegado la hora de la despedida. Muy contenta de haber trabajado con ustedes el día de hoy y haberlos acompañado para que puedan desarrollar la competencia. No solo nos servirá como conocimiento, sino también para conocer, para poder saber un poco más sobre cómo funciona nuestro cuerpo, sobre todo nuestro sistema nervioso. Sigue cumpliendo, sigue cuidando tu cuerpo. Cumple las normas de bioseguridad. Aún todavía no ha pasado esta emergencia.
Si de repente el Estado te dice, ya puedes salir, todavía no es recomendable que lo hagas. Todavía guardemos cuarentena. Estemos siempre alerta, cuidémonos. Hasta la próxima, estudiantes. Se despide su maestra Sonia Alegría. Aprendo en casa.